Bienvenidos a su programa Entre Juristas, un espacio en el cual el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados aborda temas de interés jurídico. Hoy vamos a platicar sobre un tema relevante y de gran actualidad, que es la reforma laboral. Es una reforma constitucional que data del 24 de febrero de 2017 y que, entre otras cosas, desaparece las juntas de conciliación y arbitraje, que antes eran tripartitas y dependientes del Poder Ejecutivo, para que en adelante sea el Poder Judicial el que se encargue de la impartición de justicia en materia laboral. Para platicarnos del tema, contamos hoy con 3 invitados que, dado su diario quehacer, nos podrán enriquecer con distintas perspectivas. Tenemos al licenciado Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex, al licenciado Arturo Alcalde Justiniani, abogado litigante en materia laboral, y al licenciado Álvaro Altamirano, litigante también, y profesor de la Escuela Libre de Derecho. Muchas gracias, María. Un gusto que nos invites. Gracias a ustedes por estar aquí. Con mucho gusto también. Gracias. Y platíquenos ustedes, que son los expertos, ¿en qué consiste esta reforma laboral? Sí, pues mira, yo creo que lo primero es qué implica la reforma constitucional en materia de justicia laboral, que como bien lo dices, primordialmente en relación a impartición de justicia, precisamente las juntas de conciliación y arbitraje desaparecerán, se crearán nuevos tribunales que seguramente llevarán el nombre de juzgados laborales. En materia federal dependerán del Poder Judicial Federal, en materia local dependerán de los poderes judiciales de las entidades federativas, pero además viene una nueva institución que será un organismo descentralizado que conocerá de todos los contratos colectivos de trabajo, de todos los registros de asociaciones, de registros de reglamentos interiores de trabajo, y que además impartirá o intervendrá en la función conciliatoria previa al proceso jurisdiccional en materia federal, y que aparte se crearán centros de conciliación en cada entidad federativa que serán los encargados de impartir o de participar en la conciliación en materia local. Pero es una reforma de gran envergadura que requiere muchísima implementación. Sí. ¿En qué va esto de la implementación? Bueno, previo a esto, y lo que me gustaría terminar es que también viene una modificación importante al artículo 123 en materia colectiva, que se refiere a la representatividad de los organismos sindicales en los temas colectivos, e incluye ya el voto libre secreto en estos trámites, y que lo que falta y que al día de hoy no se ha cumplido, en la reforma constitucional se hablaba que las legislaturas federal y de las entidades federativas deberían de cumplir con esta implementación a más tardar el 24 de febrero de este año, que no se cumplió. Y en esa parte pues me gustaría que ya nos platicaran nuestros amigos, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si no se ha cumplido? Entiendo yo que la Suprema Corte de Justicia creó una unidad encargada de esta implementación, que data de junio de este año. Efectivamente, la Suprema Corte ha creado esa unidad, y creemos que es muy positiva, porque la participación de quienes están encargados del tema, pues tienen la posibilidad de visualizar, de acuerdo con su experiencia, cuáles deberían ser algunos de los procedimientos dentro de los cambios tan profundos que implica esta reforma, tanto en el derecho individual como en el derecho colectivo. Vamos a vernos obligados a aprender mucho, ¿no? Como bien señalaba Lorenzo, hay un cambio, pues, y lo señalabas tú mismo, un cambio radical del sistema de justicia. Va a haber un organismo autónomo, que eso es muy importante, subrayar en su autonomía, que va a ser encargado del registro de sindicatos
iba a ser encargado también del depósito de contratos, y ahí la clave está en la recuperación de la contratación colectiva, ¿no? Ese es un tema que está en el centro, pues la crítica tan profunda a los contratos colectivos de protección patronal que existen en México, firmados a espaldas de los trabajadores, productos de una, determinación unilateral de los empleadores, y un paquete democrático también muy importante, voto secreto para la elección de dirigentes, voto secreto para acceder a la firma de los contratos colectivos. No se podrá firmar un contrato colectivo si no se consulta a los trabajadores. Eso es realmente una noticia, muy importante para el mundo del trabajo, ¿no? Para legitimar y dar aire, dar poder a los trabajadores, y también voto secreto para la solución de controversias gremiales. Entonces, es una implementación no fácil. Prueba de ello es que en este año no se pudo instrumentar. Tiene componentes también presupuestales que son clave y que obviamente hay que desahogar, pero la participación de la Suprema Corte de Justicia yo creo que está siendo muy importante y va a ser fundamental para que esta, experiencia, este reto, pues tenga un buen final. Ahora, parte de la implementación implica que hay todavía asuntos pendientes en las juntas de conciliación. Claro. ¿Qué consideras tú que habría que hacerse con eso? ¿Que terminen de desahogarse ante las juntas o qué, Álvaro? Pues efectivamente, como bien lo mencionó Lorenzo y Arturo, ya tenemos, la reforma constitucional. Es decir, ya es aplicable, es vigente, y ahora lo que tenemos que construir todos juntos es esta reforma a las leyes secundarias, que van a regular cómo van a funcionar los tribunales laborales, cómo va a funcionar este Instituto Nacional de Conciliación y Registro Laborales, cómo van a funcionar los órganos locales de conciliación, y por supuesto dentro de esto, relativo a tu pregunta, se ha dicho, bueno, ¿y qué va a pasar con todos los juicios que están en trámite a nivel federal y a nivel local? Lo último que conocemos es que la idea es que hay un lapso, por lo menos de unos 4 o 5 años, en los cuales las juntas de conciliación puedan mantenerse, con la ley aplicable en su momento, con la ley vigente, con los tribunales tal como están, con la integración tripartita de las juntas de conciliación y arbitraje. Como ha venido siendo. Como ha venido siendo. Y posteriormente, entonces, derivado de la entrada de vigor ya de una ley que establezca, pues, cómo van a ser los tribunales, dónde van a estar, como bien decía Arturo y Lorenzo, cuál es el presupuesto que se va a asignar. Y una vez que estén operando, decir, ahora sí, a partir de tal fecha, nuevos asuntos. Y empiezas ahora sí de cero, claro, con nuevos juicios que pues será a partir de la fecha que se determine. Y otro tema que es muy importante es la capacitación para todos estos jueces laborales. La reforma penal duró 8 años, María, y al día de hoy todavía en algunos temas penales hay áreas de oportunidad. En el área laboral tenemos un gran reto de generar las leyes secundarias lo más pronto posible y que se implemente esta reforma ya constitucional y ahora legal, que es fundamental. Sí, pues no es un tema fácil. No. ¿Y la Coparmex está participando en esto de alguna forma? Bueno, como sector, y te explico un poquito hablando de la implementación. En la propia Secretaría de Trabajo, precisamente existe una dirección encargada de la implementación de la reforma constitucional, y como antecedente, y lo que no se logró es, existen 4 iniciativas que se presentaron en la Cámara de Senadores y que a final de cuentas pues no culminaron con el proceso correspondiente a que se hayan la propia Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores, pues no las terminó dictaminando, y que a final de cuentas pues ese proceso no va a continuar en el nuevo legislativo. La gran tarea y la complejidad que tenemos es que primero, cumpliendo con la obligación que tenemos en los tratados, pues tiene que ser un trabajo en donde participemos todos los sectores en los contenidos. La tarea compleja es cómo logramos que en esta nueva fórmula funcione, creo que algo que va a ser primordial, la conciliación previa. La conciliación previa... Que además es un prerequisito ya. Es un prerequisito. Y se tendrá que encargar el organismo público descentralizado del que hablaba Arturo. El organismo en materia federal y los centros de conciliación en materia local. Que son 32, ¿no?
y que a final de cuentas lo que tenemos que lograr en estas pláticas que tengamos es que sea un proceso que le facilite a las partes en conflicto, a los trabajadores y a los patrones, a llegar a un acuerdo y evitarse llegar al procedimiento jurisdiccional. Que es lo ideal. Y en la parte jurisdiccional, no menos complejo, no podemos utilizar la actual fórmula que existe en el procedimiento en las juntas de conciliación y arbitraje porque provocaría aletargamientos. Entonces, tenemos que encontrar y acordar entre los sectores que sea un procedimiento realmente ágil, que le facilite a las partes que los nuevos juzgados laborales resuelvan con prontitud los asuntos, cuidando, por supuesto, temas complejos de igualdad, que en el caso de temas laborales, pues ya tenemos como antecedente que pues hay que proteger a los trabajadores en la parte primaria, que es, por ejemplo, cuando una demanda no cumpla con los contenidos en relación a reclamación de prestaciones, pero que también pues exista esa facilidad o más bien evitar procedimientos que aletarguen los procesos laborales como actualmente los tenemos, ¿no? Arturo, además de esto que ya nos comenta Lorenzo, ¿cómo te imaginas tú que debería funcionar idealmente esta etapa de conciliación, además de que sea ágil? Yo creo que es un instrumento fundamental para, digamos, evitar una acumulación y eso, digamos, de juicios que sería imposible desahogar ya en la práctica. La conciliación, pues es un coincidir, ¿no?, en intereses, coincidir en compromisos y en materia concreta solucionar conflictos, ¿no? Pero la conciliación se tiene que ver dentro de un modelo, no aisladamente. Por esa razón, la reforma constitucional creo que cambia en buena medida las reglas del juego. Por ejemplo, necesitamos tener una inspección fuerte. Eso en México prácticamente no existe, sobre todo en materia local. En el Distrito Federal, o sea, hay unos cuantos inspectores que tienen la obligación de confirmar ahí en concreto en las fuentes de trabajo el cumplimiento de las normas de trabajo. Necesitamos actores legitimados en el mundo del trabajo, sindicatos, empresas y una política de Estado que impulse la negociación colectiva, el diálogo, digamos, social y productivo que lleva implícito la negociación colectiva. Por esa razón esta reforma obviamente pone en el centro la recuperación de la contratación colectiva, pues que estaba siendo objeto de una simulación y de una altísima corrupción, eso habría que decirlo en la práctica. Más del 90% de los contratos colectivos en México son falsos, sí. O sea, son sujetos a esta práctica del contratismo de protección. Por eso ha generado un escándalo incluso mundial y por esa razón se ha justificado un capítulo laboral dentro del Tratado de Libre Comercio. Entonces hay un cambio de reglas que obviamente todas tienen en su propio espacio una regla de conciliación. La conciliación no es solamente que un organismo llegue y diga a ver cuánto quieres tú y cuánto pides y cuánto estás dispuesto a aceptar, sino que debe ser un proceso, digamos, incluso de previsión antes de que los conflictos se generen, y nada mejor que, digamos, el propio centro de trabajo y el propio sindicato democrático que se pretende para que se concilien los problemas en la vida práctica y no tengan que llegar a tribunales, como hoy sucede mucho, ¿no? El problema del modelo de simulación que vivimos actualmente, pues hace que los conflictos se canalicen en los tribunales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no puede haber realmente una concertación cuando está un líder sindical que es un poco de mentiritas, claro, ¿no? Y cuando está pues una empresa que dialoga pues con alguien que no tiene representatividad, ¿no? Y un Estado que está más interesado en proteger muchas veces este esquema de control, ¿no? Por esa razón, la reforma constitucional, como bien se señalaba, tiene una dimensión tan importante y se combina con la reforma constitucional también, o la creación constitucional en el caso del Distrito Federal, del que se habla poco, pero que va a cambiar las reglas del juego también en esta gran ciudad, la Ciudad de México, en el caso, digamos, las reglas, las derivaciones del capítulo laboral
y la política eso de este que nuevo mencionabas gobierno. del nuevo capítulo laboral dentro del Tratado de Libre Comercio me parece muy interesante. No quisiera yo interrumpir ahorita la exposición sobre eso. Debo ir a un corte. Vamos rapidísimo y de regreso los platicas. Claro que sí. Gracias. No se vaya, ya volvemos. Estamos de regreso con su programa Entre Juristas. Los invito a contactarnos a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales. Nos interesa conocer su opinión y que nos digan sobre qué temas les gustaría que platicáramos. Regresamos a platicar sobre el capítulo de derecho laboral que se incluyó en el Tratado de Libre Comercio. Bueno, yo creo que es una de los espacios o de la cara, digamos, de una globalización diferente, ¿no? La parte proyectada en lo laboral, porque el modelo laboral mexicano fue motivo de mucha crítica internacional. Y decías que se había hecho necesario. ¿Sí? Salarios bajos, uno de los salarios mínimos más bajos del mundo, ¿no? Salario contractual bajísimo, una pérdida, como se ha señalado ya en otros programas, del poder adquisitivo de los trabajadores, una política de Estado orientada a reprimir los salarios, no para que sean producto del mercado, sino precisamente para responder a una estrategia económica que finalmente ha tenido un costo brutal. Y en el terreno colectivo, sindicatos pues muy controlados, con un altísimo nivel de corrupción y una contratación colectiva secuestrada. Por eso es tan importante lo del convenio 98, ¿no? Que hoy se discute en el Senado y que es importantísimo y urgentísimo que se apruebe. ¿En ¿no? qué consiste? El convenio 98 es como un hermanito, digamos, del convenio 87. Es uno de los 5 convenios más importantes de la Organización Internacional del Trabajo que plantean el centro el impulso de la negociación colectiva decente, ¿no? Y que se garantice que no haya factores que la condicionen. Por esa razón, pues ha significado una urgencia el que se apruebe. Ya fue en realidad firmado por el presidente de la República en 2015, ¿no? En diciembre de 2015, como parte de un compromiso con la comunidad internacional. Y ahorita el proceso que estamos viviendo en estos días en el Senado es precisamente su ratificación, ¿no? Y yo los convoco a todos ustedes para que apoyen esta ratificación que es tan importante para el país. Claro, entonces, porque finalmente, Arturo, como bien dices, el problema que tenemos actualmente de diseño es que cualquier sindicato puede emplazar a huelga una empresa. Sí. Por ser sindicato y quizás sin tener la representación de los trabajadores y quizás sin conocerlos. Lo cual afecta directamente la productividad de las empresas y se vuelve otra vez un A ver, los inversionistas nacionales y extranjeros dicen, bueno, ¿cómo es posible que ya estoy emplazado y ya incluso me estallan una y ni huelga? Conozco a quién. Cuando ni siquiera Claro. conozco quién es el sindicato y quiénes son los trabajadores. Así Entonces, es. como bien dice Arturo, esta presión internacional y estos convenios internacionales, lo único que pretenden es que haya una representación real y sí. efectiva de Sí. los trabajadores. En Alemania, por ejemplo, en todos los consejos existe 1 o 2 representantes de los trabajadores y se sientan a la mesa a discutir y a platicar. Y yo creo que eso sería un gran sueño, Arturo, para nosotros. Así es. Claro. No, yo creo que hay que recuperar pues la dignidad, el espacio del mundo del trabajo y en ese sentido el enfoque internacional y el capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio está en esa lógica. Si no podemos competir con pobreza, a ver quién, sino tenemos que competir efectivamente sobre un piso, digamos, del valor de la fuerza de trabajo, de reglas del juego, de funcionamiento de los sindicatos decentes, democráticos. Hay una ley de transparencia importantísima, también de 2015, que la Ley General de Transparencia, que plantea que deben estar en Internet los contratos colectivos, los estatutos, los padrones de socios, incluso menos los domicilios, y toda esta implementación que es integral y que plantea un nuevo escenario. Entonces, reforma... Como bien dices, implica transparencia, implica que todo el mundo sepa cuáles son las reglas del juego, a qué se atiene, y en última instancia eso redunda en que las empresas internacionales quieran invertir en México porque tienen mayor seguridad. Exacto, tienen mayor certidumbre de largo plazo, porque un buen modelo laboral construido sobre salarios dignos, sobre una productividad racional, sobre un diálogo social adecuado, un diálogo social y productivo, pues obviamente es una plataforma para un empresariado que está viendo en perspectiva, digamos, al país, y no como un país precario donde vienen a abusar y donde también están en me va a pasar. Además, muchas veces objetos de violencia, porque también en México hay mucha violencia, hay que decir,
grupos que con siglas sindicales chantajean a las empresas, extorsionan. Bueno, sucede mucho en el aeropuerto de la Ciudad de México, que es todo un mundo, ¿eh? Ese aeropuertito en temas laborales es un caso, ¿no? Entonces, todo eso tiene que cambiar y la mejor manera es realmente poner a la luz la problemática y encontrar soluciones racionales. Y la experiencia internacional pues es básica porque ellos ya han implementado con éxito muchos de estos cambios. Sí, inclusive lo que ya tenemos, como comentamos, la reforma constitucional ya está vigente. Entonces, esas bases que inclusive el año pasado en OIT, la propia reforma constitucional implicó una nota buena para México en cuanto a esa modificación, y que precisamente ahorita estamos en el proceso, los acuerdos precisamente en la firma del tratado con Estados Unidos, pues van a dar pauta en ese seguimiento de la implementación. Y uno de los problemas que precisamente se han señalado, como bien lo comentaba Álvaro, es la problemática en México de lo que le llamamos emplazamientos por extorsión, que en esta nueva figura lo que va a suceder es que seguramente ese tipo de contratos que nosotros le llamamos inactivos simplemente desaparezca, ¿no? Porque de repente dice, bueno, es que todo mundo tiene que sindicarse. No, la verdad, el derecho es de sindicación o de no sindicación, que precisamente el convenio 98 en su momento, algo que va a implicar, que es alguna de las fórmulas desafortunadas que todavía existen en México, es Ahora, esto de la cláusula de inclusión, o de ¿no? que en la práctica se diga todo el mundo está obligado a sindicarse, no es eso, sino que es protegerse de esta práctica que comentaba Arturo, de que de pronto te demandan sin más, entonces se vuelve un círculo vicioso. Exactamente, y además el problema que tienes es que, tú imagínate que le digas a un inversionista, a ver, en tu día 1 tienes que tener un contrato colectivo de protección. Porque si no... Y te dice, ¿y qué es eso? ¿Y por qué tengo que pagar? Aquí, la verdad, a mí me da muchísimo gusto que tenemos una representación sindical seria, como es el caso de Arturo Alcalde Justiniani, en donde la relación con los empresarios es real y la búsqueda de mejores salarios y prestaciones es real. Y no se trata de una ficción, de tener simplemente un documento, decirle a los trabajadores, ustedes tranquilitos, yo les voy a resolver todo porque hay un contrato de protección. Y la verdad es que esto es muy importante en el mundo sindical, porque realmente tenemos que acostumbrarnos a tener sentado en una misma mesa una representación sindical y hablar al tú por tú. Eso es importantísimo, porque lo que pasa justamente, por ejemplo, en Alemania o en Japón, que es el mismo caso, es que tienen, al estar los trabajadores involucrados en el consejo, se involucran también con los problemas de la empresa, ven a la empresa desde dentro y se vuelve un equipo real, ¿no? Todos jalan para el mismo Entre lado. más transparencia tengas en tus ingresos, en tus recursos, en tus inversiones, en el futuro como empresa. En Estados Unidos ya hay empresas que son corporaciones muy grandes como Avis, por ejemplo, que los trabajadores son los dueños. Es una gran cooperativa. En México hay ejemplos como Cruz Azul, como Pascual, en fin, en donde los propios trabajadores toman decisiones. Y que funcionan bien. Creo que en México tenemos que llegar a ese justo equilibrio y balance entre lo que es los ingresos y la justa distribución de la riqueza, que tanto nos hace falta en nuestro país, María. Y es base, además, esta distribución de la riqueza fundamental para tener paz, para tener mejor empleo, para tener mejores trabajos y que no haya esta disparidad tan enorme que tenemos entre los grandes ricos de nuestro país y los grandes pobres de nuestro país. Creo que es un trabajo sindical y empresarial que tenemos que poner en balance sin duda alguna. Yo creo que Álvaro ha puesto el dedo en la llaga, ¿verdad? Sí. Eso me encanta este final de tu reflexión, porque efectivamente el mundo laboral no es solamente un tema de productividad, de competitividad, que lo es, porque pues, la negociación colectiva es un pacto para ver qué necesidades tiene una y otra parte, sino también es un instrumento de justicia social, ¿no? Un país que tiene esta problemática de seguridad, que tiene esta problemática ambiental, que a veces de la que hablamos poco, que tiene toda esta problemática de pobreza que está en el centro de los problemas, sin duda, un mundo del trabajo adecuado, justo, donde se remuneren los salarios como debe ser, pues es uno de los instrumentos, digamos, más importantes para, digamos, resolver esta problemática nacional. ¿Cómo podemos solucionar los problemas de seguridad si los jóvenes, digamos, sicarios,
pues se emplean porque no tienen un empleo estable o seguro. Bueno, pues esa es precisamente la necesidad de un modelo laboral donde haya actores, donde haya una política de Estado. Y yo creo que este nuevo gobierno sinceramente tiene esa vocación, ¿no? Pues de resolver de fondo los problemas y de, digamos, romper con esa idea de simulación, ¿no? Y sino que plantear, vamos siendo decentes todos, ¿no? Y la OIT es también, la Organización Internacional del Trabajo, pues un paradigma, nos da mucha luz para el comportamiento de todas estas instituciones. Pero como bien señalaba Álvaro, el tema de la justicia y el tema de la pobreza y el tema del equilibrio social, pues le da a los empresarios pues un atractivo, ¿no? Me refiero a los empresarios de largo aliento, ¿no? Sí. Claro, el empresario que quiere ahí ganar de la noche a la mañana los millones, pues sí, obviamente le conviene un sindicato de mentiritas. Y los contratos de protección tienen esa doble cara. Por un lado, para algunos empresarios son un instrumento para controlar, impedir que haya un sindicato auténtico, porque le dicen, pues en plazas, pero ya hay sindicato. Y también la otra cara para protegerse de estos extorsionadores que en realidad son un problema para todo mundo, porque ni ayudan a las empresas, ni ayudan a las centrales que dicen pertenecer, son motivo de Y además desprestigio. sindicatos falsos que no son gratis, cuestan mucho. Que además cuestan, ¿no? que es lo peor del Ni siquiera asunto. es que digas, bueno, ya lo Sí. tengo, pero no me Pero no se hace nada en contra de ellos, curiosamente porque se les ha considerado a veces por el gobierno anterior como un mal necesario, cuando menos por algunos sectores del gobierno anterior. Lorenzo, es increíble que ha tenido la oportunidad de estar en la OIT directamente y me imagino, Lorenzo, que a nivel internacional te dicen, ¿de qué me estás Sí, hablando? claro. ¿De un contrato colectivo de protección, pagar una cuota? Sí. Yo alguna vez escuché una explicación y algún abogado laboralista, colega, decía, no, mira, es como un seguro. Tú pagas para Pues es que asegurarte que no tengas un chantaje sindical y pues Y vas también a para pagar. que no tengas un sindicato real. porque Además, digo, porque no nomás es también Sí, juega sí. para eso. Es ¿no? una doble protección. Es ¿no? una Sí. doble protección porque los trabajadores que se quieren organizar autónomamente en México ha sido hasta hace poco imposible tener un sindicato real. Es imposible. ¿Por qué? Pues porque la regla de oro es que el patrón escoge al sindicato. Viene la empresa del extranjero y dice, ¿con quién quieres firmar? Pues con tal central. Entonces ya mi sindicato. Casi hasta te pasan cotizaciones, ¿no? Cobra tanto. Y por lo mismo yo creo que a final de cuentas ahorita el gran reto es precisamente cómo aterrizamos la reforma constitucional ya en las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, la creación Del organismo público. del organismo Que va a descentralizado, tener muchísimo trabajo. ¿no? en las entidades federativas, la modificación de sus constituciones, Explícame, la creación. ¿cuáles van a ser las atribuciones de este organismo público descentralizado y cuáles las de las 32 representaciones? La verdad, como lo comentamos en un principio, va a ser primero, tiene dos vertientes. Un organismo registral que va a registrar contratos colectivos, asociaciones sindicales y registro de contratos, de reglamentos interiores de trabajo, y la otra función va a ser la conciliación en materia federal. Y los centros de conciliación en las entidades federativas única y exclusivamente van a ver la conciliación, no van a ver la parte registral, y es muy probable que el organismo descentralizado en su momento tenga delegaciones en las entidades federativas, pues para atender el registro en las entidades federativas. Pero te digo, el reto que tenemos es que logremos una buena ley del organismo, que las modificaciones que se requieren para esta nueva fórmula de impartición de justicia le atinemos a que sean buenos procesos, el propio proceso de conciliación, que son estos grandes retos, y colateralmente, como bien lo dice Arturo, ahorita viene el tema de jóvenes para el futuro. El tema de jóvenes para el futuro, inclusive en algún momento tendremos que ver modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, algunos acuerdos con el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque la Ley Federal del Trabajo en el tema aprendices no la regula, ¿no? Entonces son algunos de los temas que seguramente se subirán a la agenda, porque tenemos estos y muchos retos en el camino, porque no es nada más el que salga una nueva ley, sino su Y implementación. además, dentro de esta implementación, Lorenzo, me parece que un punto bien importante es, ¿se acuerdan de este adagio de
más vale un mal arreglo Sí, sí, que un claro. buen pleito, Sí. ¿no? Y la verdad es que creo que tenemos que transformar esa visión y mediante estos organismos, tanto el federal como los estatales, pues tratar de lograr un muy buen acuerdo, ¿no? Que es la mejor fórmula Sí, claro. de la conciliación, Y no que pleito. ambas partes salgan bien Satisfechas. y satisfechas, María. Y si no se puede un muy buen acuerdo, bueno, entonces ten un estupendo juicio que Exacto. valga la pena, María. Exacto. Y esta labor, tanto del Instituto Nacional de Conciliación, que ya se le ha hablado, y registros laborales en algún proyecto de ley, como los Le están órganos buscando nombre al niño. estatales, me parece que va a ser fundamental. Y eso, en el aspecto individual, va a ser muy relevante el poder llegar a un muy buen arreglo y además rápido y eficiente. Y entonces sí tengas justicia pronta, expedita y gratuita. Por esa razón es tan importante subrayar en yo denominaría centro nacional, digamos, porque a nivel local Ya le vas a poner nombre. No, así. no, es que a nivel local le llaman centros locales. Sí. Entonces, pues lo lógico es que a nivel, digamos, nacional, porque no es ni siquiera federal, porque curiosamente Nacional. este organismo, digamos, abarca la contratación colectiva, digamos, tanto a nivel local como federal, y el registro de los sindicatos también. O sea, no es el ámbito federal como estábamos acostumbrados. Bueno, este centro, como se le llame, va a ser tan importante que sea autónomo. Es Sí. muy importante su Que autonomía. creo que esa ya es su naturaleza jurídica, Así ¿no? es su naturaleza Por jurídica, ser organismo, sí. que sea auténticamente autónomo, que no sea objeto pues, de ninguna vinculación con la problemática tripartita que había En las sido juntas. característica de las juntas, ¿no? Y que esa autonomía precisamente se construye porque tiene en su tarea el cumplimiento no solamente del paradigma constitucional, sino también de los convenios internacionales. Y particularmente el 87 en materia, pues decíamos, de libertad de asociación, y el 98 en materia de contratación colectiva. Entonces, le da, digamos, una dimensión a la instrumentación de la ley importantísima, porque se combina, decíamos, con el paquete democrático. Sí. Voto secreto que es realmente una maravilla. Claro, en otros países es una obviedad, como se señala aquí. En otros lados nos dicen, bueno, pues voto secreto, que no tenían voto secreto. No, Pues no, que no tenían líderes auténticos, no. Y aquí que no decimos, ¿cómo rendían funciona? cuentas Que los esa- líderes, ¿verdad? Sí. Que no, ¿a poco se quedaban con los dineros? Pues sí. ¿verdad? ¿Y a poco había elecciones de mentiritas? Pues sí, Pues en sí. muchos lados, no en todos, ¿no? Pero por eso es tan importante. Entonces, es un cambio, digamos, de Radical. arquitectura, digamos, integral, que realmente es una oportunidad maravillosa para nuestro país, para colocar el mundo del trabajo en el centro. Y que esa parte ya la contempla la Constitución. Aquí en donde sí hemos tenido nuestras diferencias y alegatos, el organismo, a final de cuentas, lo que debe de tener, porque así tiene que ser la estructura de un organismo, es la parte del órgano de gobierno, ¿no? ¿Cómo logramos aterrizar que ese órgano de gobierno, que no debe de tener más que facultades administrativas, no tiene por qué inmiscuirse en lo que podemos llamar barandilla, Sí. ni en las conciliaciones, ni en criterios registrales, que a final de cuentas, ¿cómo logramos para que también no sea facultad plena del director del organismo? Y en su momento será muy importante, como ya lo hemos platicado, quiénes sean los directores de área que a final de cuentas van a tener esa gran responsabilidad, y lograr que en la cúspide como órgano de gobierno, que uno de los planteamientos que nosotros estamos de acuerdo es que fuera tripartito, pero tripartito a lo mejor con una fórmula ampliada que en su momento tengamos que platicar, pero sin intervención, más que en temas administrativos, Claro. presupuestales y demás. Ahí es donde no estamos de acuerdo, la verdad. Ahí es donde no hemos a estado mí de nos acuerdo. parecería De eso se fatal, trata. fatal. Si Vamos a un nosotros corte. traemos el brevemente, y tripartismo regresamos ahí, con pues esta es la muerte del discusión, ¿vale? organismo. No se vaya, regresamos ya. Estamos de regreso en su programa Entre Juristas, discutiendo sobre la integración del organismo público descentralizado que habrá de encargarse pues de toda la impartición de justicia en materia laboral a nivel federal. Sí, pues aquí es en donde no hemos estado de acuerdo, hemos platicado muchas veces Arturo y yo, y simplemente que me gustaría que nos comentara Arturo al respecto, porque nosotros pues, hemos insistido que el que sea tripartito no afecta las actividades registrales
y por el otro lado de conciliación en el instituto. Y mi querido Arturo. Bueno, yo diría que la Constitución está en desacuerdo porque la Constitución habla claramente pues, de su autonomía técnica y de autonomía administrativa y va haciendo una serie de calificativos construidos alrededor de la autonomía. ¿Y eso quiere decir que habrá que designarse los órganos directivos de este organismo? ¿Cómo? Pues te puede tener, obviamente tendrá un órgano de gobierno como es un organismo descentralizado, o sea, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Hacienda. ¿Y quién habrá de designar también a los titulares? No, entonces en ese órgano, digamos, en vinculación con la propia administración, pero el titular, digamos, del organismo lo designa el Senado, en realidad. En la Constitución se señala que el presidente presenta una terna, ¿no? Y esa designación la hace el Senado y tiene un nivel equivalente prácticamente a ministro de la Corte. Pues sí, además la designación es muy similar. Y aquí lo interesante de la pregunta es, ¿dónde debe de haber tripartismo y dónde no? Hay muchos ejemplos de instituciones muy relevantes. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social se integra de forma tripartita, representantes de los trabajadores, de los empleadores y del gobierno. El Infonavit de igual manera. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, de la cual la Coparmex y obviamente los empresarios forman parte, también los trabajadores y también el gobierno. Y hay muchos ejemplos que realmente te hacen notar que el tripartismo sí puede funcionar. En las juntas de conciliación y arbitraje no funcionó por el simple hecho de que el presidente de una junta, y se puede decir porque es público, ganaba alrededor de 120,000 pesos, el presidente. ¿Y cuánto crees que ganaban los representantes? ¿Te parece un 10%? No, bueno. Es decir, de 10 a 12,000 pesos. Una diferencia abismal. Entonces, ¿qué trabajo tripartita puede haber cuando los representantes ganan una décima ese parte desequilibrio que el presidente? Entonces, pero si buscamos un tripartismo en el que realmente las tres partes... O sea, en principio el tripartismo no es malo, la cuestión es que esté equilibrado. Bueno, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, está formada de una manera tripartita. Sí, pero tiene naturalezas totalmente distintas. Pero vaya, con este tripartismo equilibrado, ¿sí estarías de acuerdo? Es que suena muy bonito decir tripartismo equilibrado. Cuando uno ya le rasca, incluso a ese tripartismo del propio del Seguro Social, es una simulación. Eso es puro cuento. Buena parte de las representaciones van ahí un poco a conectarse con los business a veces, pero no toman decisiones. O sea, eso es parte del cambio de paradigma que necesitamos en México. Ya no podemos seguir con esa simulación. Esos órganos que se dicen tripartitas son muy relativos, suena bonito, pero cuando uno entra a lo concreto en este organismo, ¿cuál era la propuesta del PRI? Porque esto del tripartismo fue una propuesta del PRI, de 2 senadores del PRI, ¿no? Isaías González Cuevas y Tereso Medina, de CROC y CTM. Ellos dijeron tripartito para que tengamos 4 representantes, decían, del sector obrero, 2 de la CTM, otro de la CROC y otro, se discutía si iba a ser o no de la CGT o de la CROM, ¿no? Y 4 de representantes del sector patronal, obviamente que estaría con Canaco, con Camín, con Parmex, ¿no? Y los otros representantes del gobierno. Esto es absurdo, porque veníamos de las juntas de un tripartismo simulado, ¿no? Para caer en otra simulación, porque es un organismo muy delicado, es un organismo que va a determinar registro de sindicatos. Imagínate qué barbaridad que los empresarios estén en un organismo de gobierno para decidir a quién se le da el registro de un sindicato o cuál contrato colectivo se deposita. Claro, se puede decir que no, es que el organismo es pequeñito, que no se mete, que está detrás de barandilla, pero finalmente es parte del órgano de gobierno. Entonces, la definición constitucional y en su exposición de motivos se plantea precisamente el valor de la autonomía y por esa razón todo este protocolo tan sofisticado de designación basta señalar que las causas para su remoción de este personaje son incluso más exigentes que las propias del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y es que va a ser un personaje. Entonces, yo digo, meter ahí el tripartismo, la verdad fue una jugada, digamos, obviamente, pues en el caso del PRI, para volver a regresar al control. Entonces vas a tener otra vez allá a la CTM y a la CROC. Pues es una barbaridad. O con todo respeto al empresariado decidiendo registros sindicales, es como si le dijeras a la CTM que decida ver qué empresas se pueden constituir o no. Es un mundo al revés. Entonces, no le tengamos miedo a la autonomía. Yo creo que, pero no querramos regresar al tripartismo
porque entonces echamos a perder toda la reforma. Pero finalmente la Constitución nos lo dice, no hay ningún indicio en el texto constitucional que haga referencia al tripartismo, pero sí lo hay sobradamente en su exposición de motivos. Entonces, esto fue un intento, no pegó, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Pero por eso es tan importante el que sí, Pues sí. digamos, sigamos apostando a una autonomía de a veras. Y no comparaciones como, por ejemplo, OIT, pues OIT no es tiene otras características, porque, o en el caso de estos institutos de seguridad social, en donde el IMSS, pues porque los patrones pagan una parte, el Infonavit, pues lo paga totalmente el patrón, tiene otra lógica a un instituto de estas características. Y es que es increíble, la verdad, la función tan relevante que va a tener este organismo. Tú imagínate que cualquier contrato colectivo de trabajo de cualquier lugar de la República, independientemente de a lo que se dedique la empresa, y además, además del contrato colectivo, cualquier sindicato que se quiera incorporar en cualquier lugar de la República, pues va a depender de este organismo. Va a ser un superorganismo, digamos, que dará pues esta posibilidad de que tanto los contratos colectivos sean registrados como el sindicato pues realmente pueda tener existencia. Entonces, sí es muy relevante esta función que va a tener, y por supuesto el buen diseño va a ser fundamental. Sí, y por eso yo creo que la parte importante es, independientemente ya en el próximo proyecto, cómo quede la ley del organismo, que es en donde no tenemos coincidencias en el órgano de gobierno, pero lo más importante es, primero, aun y cuando bien el Senado va a decidir sobre la terna que envíe el presidente electo próximo en funciones, pues a final de cuentas sabemos de que la designación por parte de nuestro presidente electo pues va a ser la que espero atinadamente designe en la terna, y muy importante será quienes ejerzan las direcciones en las dos actividades, y no menos importante, yo creo que en la parte de inclusión de los procedimientos en la Ley Federal del Trabajo, que no sea criterio del organismo las decisiones de contenidos y procedimientos registrales, y por el otro lado los procedimientos de conciliación, en donde nosotros vimos bien que estos queden dentro de la Ley Federal del Trabajo, bien estructurados, simplemente para que precisamente estos requerimientos registrales, porque a final de cuentas el tema en donde tenemos que estar ciertos es que para que se cumplan los acuerdos internacionales, eso va a tener que ser un organismo registral, no de decisión de este pasa, este no pasa, que a final de cuentas se puede caer en el otro lado de la balanza, ¿no? Si dejamos a un criterio particular de toma de decisiones, pues decir, bueno, estos que tienen estas características no se van a poder registrar, no, que sea y que cumpla precisamente esos requisitos, y que si logramos... sean requisitos objetivos, y si cumples te tienen que registrar y ya. Ahora va a ser que se mucho incluya... más difícil efectivamente bloquear, porque ya hay muchos instrumentos, y como bien señala Lorenzo, en la ley tenemos que diseñar adecuadamente esos mecanismos. Y en el capítulo laboral también ya se habla del organismo que debe ser autónomo. Claro. Además de que la Constitución lo dice, es un compromiso internacional que este instituto, como dicen ustedes, o centro, como dicen otros, digamos, deba tener un carácter autónomo. Pues, que la autonomía es simplemente aplicar la ley como debe ser. Claro. Como lo es el Poder Judicial. ¿Por qué se desaparecieron las juntas? Pues porque no respetaban la división de poderes. Porque debería ser pues el Poder Judicial quien no funcionaban como idealmente debían. Es que una gran crítica de las juntas de conciliación es que el nombramiento de los presidentes pues venía del presidente de la República en el carácter federal y de los gobernadores de los estados a nivel local. Entonces se discutía también a nivel internacional cómo es posible que tu órgano impartidor de justicia laboral dependa de alguna manera del Poder Ejecutivo. Claro. Y esto pues creo que fue una crítica muy relevante para el cambio de diseño. En ese tema está bien que ahora se vaya a encargar el Poder Judicial de ello, pero ¿qué más consideras tú que le hace falta a la reforma para funcionar adecuadamente? Bueno, falta por
por supuesto, Bueno, todo el además de la andamiaje, implementación, claro. Además del falta- dinero. falta todo el andamiaje, Ya con como eso bien dice funcionamos. Arturo, falta el presupuesto, Sí. es decir, el Consejo de la Judicatura tendrá que tener el presupuesto adecuado para crear, obviamente, todos los tribunales a nivel federal. Más el superorganismo. Bueno, sí, por ser autónomo también tendrá que tener El su presupuesto. y su patrimonio, pero también lo que es complejo es que los 32 estados de la República tengan su patrimonio específico para que sus tribunales judiciales locales, sus tribunales superiores locales puedan generar, hombre, tú imagínate la construcción, la capacitación, la instrumentación del nuevo sistema, el equipamiento de los tribunales. Decías que la reforma penal nos ha tomado 8 años. Pues ¿Cuánto esa fue calculas que constitucional. tomará esto? A ver, si se ha pensado en unos 4 o 5 años de permanencia de las juntas para que continúen con los juicios actuales, hombre, yo sí creo que es algo que tendrá que tomar cuando menos 1 o 2 años, el tener los presupuestos, Mínimo. el construir mínimo, el capacitar y poder tener el primer juicio que ya entre en vigor la nueva ley. El problema es que la reforma constitucional habló de un lapso muy corto, del 24 de febrero del 17 un al año. 24 de febrero del Un 18, año. y fue muy corto para pensar en implementar y aplicar. Y el rezago yo creo que es un tema clave. Claro, por El supuesto. rezago en las juntas son millones, ¿no? En realidad, de asuntos que están, digamos, pendientes y que requieren de todo un apoyo. Por ejemplo, en materia federal, es increíble que sea el Instituto Mexicano del Seguro Social, que Pemex, Entonces, decir, bueno, que las juntas terminen con sus Sí, juicios tomará años, ¿no? va a tomar De, mucho de- tiempo. de hecho, es uno de los temas importantes adicionalmente al proceso de implementación y en su momento de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Y las juntas de conciliación y arbitraje van a coexistir durante Sí, sí. N, largo tiempo. N 4 o años. 5 años. Eso es muy complejo ahorita decirlo. Y en esa parte, actualmente, sobre todo hablando de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pues a la Junta ha llevado un proceso, perdonando la palabra, de desmantelación, en donde ha disminuido en cuanto al personal jurídico de las juntas especiales, y que a final de cuentas, para que cumplan ese compromiso de 4 o más años, pues lo que se tendrá que ver es implementar también un proceso Sí. de un presupuesto que permita retomar y que las juntas crezcan en esas necesidades Claro. económicas y de más personal. Y en la otra parte, en cuanto a la implementación, yo creo que ya va a ser un trabajo de análisis cuando se tengan los contenidos de la reforma, que en los transitorios se vea esa particularidad, porque también es, mientras no existan los nuevos procedimientos con esa visión de que sean ágiles, pues todos los procedimientos de aquí hasta que se tome la determinación los van a seguir viendo las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, Antes de es un terminar el tema programa, complejo, ¿no? les pediría que nos regalen brevemente una conclusión. Encantado de la vida. Pues a ver, todavía tenemos muchas áreas de oportunidad, como bien preguntabas. Yo creo que el principio de estabilidad en el empleo, ¿Sí? esta simulación que tenemos de negar un despido por parte del patrón y ofrecer un trabajo cuando el trabajador ya no quiere el trabajo y el empleador tampoco Sí, ya se quiere vuelve al muy trabajador, desgastante. es muy desgastante y son 2 o 3 o 4 juicios los que puede haber de un solo trabajador. Me parece que en la implementación del procedimiento que actualmente estemos diseñando, podemos encontrar una fórmula para sí pagar una liquidación cuando ya no quieras a un trabajador, que sea una cantidad razonable, pero terminar con esta simulación que se ha dado al día de hoy en nuestros juicios laborales. Por supuesto, lo que queremos es una justicia pronta, una justicia expedita y una justicia gratuita, y creo que tanto Arturo, Lorenzo, por supuesto, tú y un servidor, y muchos otros que están trabajando porque se implemente la reforma, tenemos una gran responsabilidad, María. Creo que México se merece esta gran reforma laboral y merecemos, si queremos ser una de las mejores economías del mundo, llegar justamente por el aspecto laboral. Gracias, Álvaro. Una conclusión de parte Pues mira, de ustedes, por tenemos favor. que cumplir este compromiso con los trabajadores y con los patrones de ofrecerles una nueva fórmula
de impartición de justicia por un lado, que sea pronta y expedita, y que también les permitamos, cuando tengan un conflicto, tener un proceso de conciliación que les permita evitarse un procedimiento. Que sea una real conciliación. Y en materia colectiva yo creo que los dos puntos muy importantes que bien los comentó Arturo es combatir los contratos de protección, pero en forma simultánea combatiendo los emplazamientos por extorsión. Yo coincido con estos valores, Estado de Derecho, que significa pues, la aplicación de la ley correctamente, ¿no? Que implica también toda esta lucha contra la simulación, contra la extorsión. Necesitamos autonomía, yo estoy muy convencido de la importancia de la autonomía del órgano. Necesitamos convenio 98, ya en estos días se está discutiendo, hay que hacerle el llamado a eso a los senadores que se pongan las pilas y que ya nos regalen esa ratificación diferida indebidamente. Necesitamos mucha democracia, necesitamos limpieza en los organismos gremiales para transitar hacia una negociación colectiva fuerte, idealmente por rama de industria y cadena productiva, en el que nos pongamos de acuerdo en el valor de la fuerza de trabajo, en los compromisos, porque eso es la negociación, ¿no? Es compartir intereses, compartir compromisos, pero las ramas de industria y las zonas en el país son tan distintas que requieren pues ser, digamos, informadas de esas características de la rama propia. Entonces, por esa razón tenemos un reto hoy fundamental. Vamos a transitar, si cumplimos los paradigmas de esta nueva legislación, hacia un nuevo mundo del trabajo, donde unas nuevas políticas, donde acompañando con esto de jóvenes, construyendo el futuro, de la nueva democracia que estamos viviendo en nuestro país, que realmente pues ya se ha generado mucha alegría, ¿no? en el ambiente político y social, pues aprovechemos esa ola de democracia para que realmente los trabajadores y las trabajadoras que tienen el empleo como su único patrimonio, pues podamos vivir y puedan vivir mejor, ¿no? Muchas gracias. Les agradezco su presencia en esta su casa y que nos hayan compartido mucho sobre este tema tan interesante. Encantado, gracias por la invitación, María. Gracias. No se vaya, los esperamos en la próxima emisión de Entre Juristas.